Buenos días, buen día. ¿Qué tal? Bien, como estamos en Semana Santa, he pensado que mejor que al menos podamos disfrutar algo de lo que para muchos son unas vacaciones. Así que imaginaos por un momento que estáis o que estamos en el campo, en una casa y ya puestos a pedir, pues en una buena masía, nos encontramos en el campo, en una masía, y te acabas de despertar. Como estamos de fiesta, todavía estás acostado en la cama y tienes la sensación de que está lloviendo. Escuchas cómo cae el agua, cómo llueve, cómo las gotas suavemente van cayendo encima del tejado. Y tienes esta sensación agradable de que realmente el sonido es relajante, de que realmente el sonido es muy agradable. Yo no sé si en alguna ocasión os habéis encontrado en una situación parecida a esta, ¿no? Que oyes llover, casi abres la ventana para escuchar mejor, mientras que no se moje dentro de casa. Ahora bien, sin embargo, si este día estuvieras en el jardín, tuvieras una boda que celebrar, este sonido del agua cayendo, la lluvia, ¿realmente sería algo agradable? ¿O tal vez lo etiquetaríamos como algo muy desagradable? ¿Acaso no desearías que dejara de llover? ¿Que esto no sucediera? Pero bueno, la lluvia es, y es cierto que bueno, podemos estar gozosos escuchando caer la lluvia o estamos tristes porque detrás hay una boda. De eso es lo que de alguna manera quisiera hablar hoy en esta mañana y quisiera llevaros a un pasaje. De hecho es un versículo y el reto sería que lo aprendiéramos de memoria y yo creo que lo conseguiremos porque el versículo prácticamente son 3 palabras. Estad siempre gozosos. Y la pregunta que surge de ahí es la siguiente. ¿Para el cristiano estar siempre gozosos es una realidad o es una mera ilusión? ¿Para el cristiano estar siempre gozosos es una realidad o es una mera ilusión? Porque estaréis de acuerdo conmigo que la vida está llena de pruebas y está llena de dificultades. Es verdad que algunas son como muy pequeñas, como insignificantes, mientras que otras realmente son grandes y son devastadoras y hacen daño. Pero a pesar de todas ellas, la Biblia nos enseña y nos dice: estad siempre gozosos. Pero claro, ¿cómo podemos estar gozosos en medio del sufrimiento? ¿Cómo podemos estar gozosos en medio del sufrimiento? Viktor Frankl, que era un psiquiatra de origen austríaco, que por cierto él sobrevivió en los campos de concentración nazis, él planteó en su libro El hombre en busca del sentido, planteó una perspectiva haciendo referencia precisamente a este tema. Tras soportar casi 4 años viviendo en campos de concentración, en condiciones totalmente pésimas, desagradables, en condiciones bestiales, irracionales, en la cual perdió a su mujer, perdió a sus padres y perdió a su hermano, llegó a la conclusión que la búsqueda de sentido es aquella fuerza motivadora para el ser humano. Llegó a la conclusión de que incluso en situaciones extremas, en situaciones difíciles, se podía encontrar significado y propósito en la vida. ¿Tiene significado y propósito nuestra vida? La Biblia nos habla y nos muestra que la fe en Dios es la base fundamental para poder encontrar significado en nuestras vidas. Pero esto no significa que en algún momento de nuestras circunstancias o muchas veces en nuestras circunstancias debamos de pasar por situaciones de sufrimiento, sino que aún a pesar de ello, y lo vamos a ver, lo que la Biblia nos va a plantear esta mañana es que en estas situaciones podemos tener, fuera de la lógica,
esta situación de sentirnos gozosos, esta sensación o esta esperanza de saber que incluso en medio de las pruebas el Señor está detrás y Él nos va a dirigir. Ahora bien, para el cristiano, el estar gozoso es algo opcional. ¿Es algo que realmente forma parte de las características del creyente? ¿Es algo que forma parte de nuestro ADN? ¿Realmente es así, sí o no? Porque hay sufrimiento de todo tipo. Pero hemos leído en 1 Tesalonicenses 5:16, el siguiente versículo, ¿no? Estad siempre gozosos. Y te lo está diciendo de forma imperativa, estad. Y además añade un adverbio, siempre. Es decir, no hay opción. Según la palabra, según este texto que estamos leyendo, debemos de estar siempre gozosos. ¿Pero realmente es así? Porque si realmente es así, a mí al menos personalmente me surgen como bastantes dudas. Me hace plantear cosas que no sabría dar respuesta. ¿Qué sucede cuando las circunstancias en mi vida personal no me acompaña el que estamos gozosos, siempre gozosos? ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Qué pasa cuando las cosas nos van mal? ¿Debo de seguir estando siempre gozoso, feliz, contento? ¿Qué podríamos decir a aquellos creyentes, a aquellos cristianos que tal vez están viviendo una situación muy compleja, muy complicada? Algunos tal vez viviendo la situación de guerra que encontramos en Ucrania, o tal vez en Gaza, o lo que es peor incluso, en situaciones de guerra que hay en África que apenas parece ser que son motivo de estar en los medios de comunicación, como Nigeria, Somalia, República Centroamericana, Sudán, Eritrea y otros tantos países, en los cuales constantemente están persiguiendo al pueblo cristiano a través de grupos extremistas, en la que van a las iglesias, los queman, cogen a los niños y mujeres, los violan o son asesinados. ¿Y a ellos qué les podríamos decir? Hermanos, estad gozosos, siempre gozosos. Esta es la idea. ¿Qué podemos decir que cuando vemos en televisión y vemos que no hay palabras, no hay lógica que pueda explicar el dolor y el sufrimiento que uno puede en un momento dado experimentar? ¿Se puede estar gozoso ante una pérdida? ¿Podemos estar gozosos en un momento en que tal vez hemos fracasado en una relación? Nos encontramos en el paro, en una cierta edad que llega un momento que ya no eres competitivo según el mercado laboral. ¿Podemos estar gozosos si tengo la sensación de que paso desapercibido? ¿Si tengo la sensación de que todo me sabe mal? ¿Es que realmente se puede estar gozoso en medio del sufrimiento? ¿Realmente lo creéis? ¿Es así? Bien, ¿qué dice la Escritura? Estad siempre gozosos. Pero ¿qué dice también la Escritura? Que los cristianos pasaremos por tribulación. Romanos capítulo 12, versículo 12, sufridos en la tribulación. ¿Y qué más dice? ¿Acaso el Señor mismo no nos dijo que pasaríamos por aflicciones? Porque leemos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. ¿Acaso el apóstol Pablo, cuando estaba con Timoteo, cuando escribe la segunda epístola de Timoteo, a punto ya él de estar encarcelado y de morir al cabo de poco tiempo, y teniendo en mente ya que era de las últimas cartas que iba a escribir, ¿no le da dos recomendaciones que son como pepitas de oro para Timoteo? ¿Y qué es lo que le dice? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 3. En una versión que es la Nueva Traducción Viviente dice, soporta el sufrimiento como buen soldado. Y tanto que tendremos que sufrir. Y luego el apóstol Pablo le añade otra perla y le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Mantén la mente clara, no tengas miedo el sufrir por el Señor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Debemos estar gozosos, siempre gozosos? ¿O tenemos que pasar por tribulaciones, por aflicciones?
Bueno, uno diría, bueno, ¿y qué opción te gusta más, no? Si pudiéramos escoger, ¿cuál de las dos partes escogeríamos? Lo que sí que es cierto son como aquellas piezas que a lo mejor todavía no las tenemos todas, porque las tenemos que encajar para poder ver claramente el panorama y poder entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, para nuestra vida. También es verdad que nos teníamos que hacer la pregunta, ¿qué entendemos por estar gozosos? ¿Qué es lo que entendemos por lo que es el gozo? Y de hecho, si vamos al diccionario, o cualquier diccionario nos diría que gozo significa alegría de ánimo, es un estado de júbilo, de alegría. Si vemos a nuestro alrededor, la gente lo entiende como un estado de ánimo producido por una sensación de disfrute, de algo inmediato que en aquel momento lo estás viviendo. Pero la pregunta es esta, ¿no? Desde la perspectiva bíblica, ¿qué significa ser gozoso o estar gozoso? ¿Cuál es el gozo del Señor? ¿Cuál fue el gozo que el Señor tuvo que experimentar cuando estaba aquí en la tierra? Porque vemos que el gozo del Señor no fue el buscar una satisfacción personal, no fue tanto así. Sabemos que Él sufrió, Él tuvo hambre, tuvo frío, sufrió el dolor, el martirio, y estos días más que nunca lo podemos recordar. Sabemos que el Señor Jesús no dio su vida para que nosotros tuviéramos una vida satisfactoria a nivel personal. Él no dio su vida por el hecho de que pudiéramos nosotros disfrutar de per se una vida de una calidad excepcional, cómoda, placentera. Es más, la propia historia de la Iglesia, ¿acaso no nos muestra, no nos plantea, no nos hace recordar de mártires que ofrecieron su vida por causa del Señor? Y que ellos ofrecieron no solamente su vida, sino su familia, sus posesiones, sus oficios, sus anhelos, sus ilusiones, por amor a Cristo, en sacrificio a Cristo. Y a veces cuando ves de algunos que fueron capaces de cantar himnos en medio de la hoguera, uno se queda perplejo. Entonces, ¿qué tipo de gozo es el que nos ofrece el Señor? Seguramente que muchos de vosotros conoceréis a C.S. Lewis. Supongo que sí, él fue conocido y ha sido autor de muchos libros que podíamos encontrar en la librería evangélica. Él fue también, escribió muchas obras, entre ellas Las Crónicas de Narnia y otras muchas más. Pero era un conferenciante que uno de los temas que siempre estaba tocando era precisamente este, el sufrimiento en la vida cristiana. Y de hecho, él nos dejó pues también unas frases que yo diría frases lapidarias, de aquellas que tienen un significado tremendo. Una de las frases era que el dolor era ese megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Otra de las frases que él utilizaba era que él usaba el sufrimiento porque era parte del plan de Dios para nosotros, como herramienta que él usa para moldearnos, para hacernos más como Él. Y uno piensa, bueno, claro, desde una perspectiva bíblica y cristiana está muy bien. Y de hecho él así lo expresaba, y lo expresaba con gran contundencia, con gran conocedor de lo que la palabra él entendía, ¿no? y por lo que él estudiaba. Y a veces está bien, ¿no?, que a nivel racional uno tenga las ideas muy claras. Pero ¿qué pasa cuando sufres? ¿Qué pasa cuando los problemas los tienes allí, en tu casa? Y él los tuvo. Y él hubo un momento que realmente tuvo que aprender esas lecciones, no solamente desde la perspectiva racional, sino desde el dolor, desde la angustia, de ver a su propia mujer que estaba perdiendo su vida por causa del cáncer. Y cómo él le tuvo que acompañar en los últimos periodos de la vida de su mujer, sufriendo al lado de ella, pero hablando con tremenda autoridad, que el verdadero gozo no depende de las circunstancias externas, pero sí es la fuerza que nos permite superar las dificultades de la vida. Él comprendió, no desde una teoría, sino desde la propia vivencia, que el gozo del Señor es la profunda satisfacción que proviene de saber que somos amados por Dios, que Él nos cuida y que Él está a pesar de las circunstancias
y está de acuerdo a su voluntad. Como cristianos podemos estar tristes. Bueno, y tanto que sí. Y a veces solamente falta mirarnos unos a otros y a veces ves, hoy este hermano ha tenido una semana dura. Se nota por la cara que tiene, ¿no? Lo está pasando mal. Y es cierto que en la Biblia encontramos momentos de tristeza. Y solamente hace falta mirar en la cruz. En aquellos momentos que Jesús tuvo que pasar por la cruz. Y la pregunta es, ¿cómo podía compaginar el gozo con la tristeza? En Hebreos capítulo 12, versículo 2, fijaos lo que dice, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En otra versión dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Y aquí vemos la escena. Jesús en la cruz. Él ve la cruz. Él sabe que va a sufrir. Él es consciente de lo que él va a tener que experimentar. ¿Y cómo lo vive? No lo vive con alegría, no lo vemos así en la cruz. Hay un gozo interno que, sabiendo la trascendencia, sabiendo el impacto que llevaría el que él muriera en la cruz, el que hoy tú y yo podíamos estar esta mañana aquí para alabar y glorificar al Señor, lo dio por algo que era bueno. Él veía que valía la pena invertir en esa cruz y en esa sangre que fue derramada para restaurar a la humanidad, a aquellos que querían ser salvos. Él vio que valía la pena sufrir para que pudiera alcanzar la salvación a aquellos que con todo corazón levantaran la mano y dijeran, Señor, quiero que tú cambies mi vida. Quiero rendirme delante de ti. Quiero que tú seas Señor y Salvador en mi vida. Para él era importante tener esa visión, esa trascendencia de lo que iba a ser más allá. Qué importante es tener la visión clara para saber cuál es la trascendencia. Por eso es importante que ante la pregunta de para el cristiano estar siempre gozoso, ¿es una realidad o una mera ilusión? Tengamos en cuenta cuál es la respuesta. Que mi fe en Dios es la base fundamental para encontrar significado en mi vida. Que si bien la Biblia nos enseña que debemos de pasar por tribulación, por penalidades, por aflicciones, también es verdad que debemos de soportarlo como buenos soldados de Jesucristo. Que debemos de mantener la mente clara, no teniendo miedo al sufrimiento que implica. También nos enseña que el gozo que el Señor nos da no depende de las circunstancias externas, pero sí es la fuerza que me permite superar las dificultades que día a día me puedo encontrar, que estoy viviendo o que me están totalmente llevándome a un punto que no sé ni por dónde ir. Por eso el gozo nos lleva a experimentar que a través de la cruz el Señor pudo ver la trascendencia del impacto de aquel cuerpo que fue sacrificado y aquella sangre que fue derramada. Y por eso que el gozo del Señor es la celebración de que Él me tiene en sus manos y de que nada me puede arrebatar de Él. Y puedo afirmar que Él me ha salvado. Y como dice un texto bíblico en el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Y podemos decir que el Señor es nuestra fortaleza, tal como lo dice Nehemías. ¿Somos los únicos que podemos disfrutar del gozo? No. Por supuesto que no. De hecho, hay un texto que dice en Job 20, 4 y 5, ¿no sabéis esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Y ves a tu alrededor y hay gente que se goza. Y se goza de la impiedad y se goza
de sus actitudes y los da por buenos, por válidos, y parece que se salen con la suya. Y Dios dice, esto es para poco tiempo. Comparado por la eternidad, esto es para poco tiempo. Y ahí está la diferencia, que el gozo del cristiano va más allá de un momento, va más allá de unas circunstancias, de un día o de un tiempo determinado, porque está orientada a esta esperanza que tenemos. Los periodos de tristeza nos pueden alcanzar, claro que sí, pero Él está en control de estas situaciones. Y ante estas situaciones, ¿cómo podemos experimentar el gozo? Quisiera dejaros 3 textos, 3 salmos. El salmista escribe y nos da la respuesta. Y él habla en primer lugar, Salmo 19:8, que el acercarse a la palabra de Dios es algo que le alegraba su corazón. Y él más adelante, en el Salmo 42 y 43, sabemos que hay una constante preguntas y situaciones que le desencajan, que no le cuadran. Y llega un momento en el Salmo 42, versículo 5, dice, es necesario alabar a Dios aún en momentos que no puedo entender, aún en momentos de desesperación. Y dice así el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Así que el salmista no solamente entiende que a través de la palabra se puede gozar, sino que a través de la alabanza puede también expresar esa gratitud y recibir la bendición de Dios. Y en tercer lugar, yo diría que así, no sé si es lo más importante, pero a mí personalmente me llama la atención. Cuando él, en el Salmo 43:4, dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Porque hay momentos que nuestro alrededor está en tal situación que si miras a los lados no eres capaz de seguir adelante. Si te aferras a las circunstancias, no sabes por dónde puedes ir. Y la única opción que nos queda es mirar como el salmista, mirar hacia arriba, tener visión, mirar hacia arriba, hacia el altar de Dios y delante de su presencia, con un corazón abierto, expresar lo que hay en el corazón. El Señor no quita el sufrimiento, pero es capaz de cambiarlo por gozo en el corazón. No el gozo que la gente entiende, que es alegría, que es todo me va bien. Él no suprime las circunstancias difíciles. Lo puede hacer y a veces en la oración lo hace, pero no siempre suprime las circunstancias, están ahí. Pero nos da consolación para que podamos seguir adelante. Muchos, tal vez ha habido momentos que hemos tenido que llorar y han brotado las lágrimas. Y el Señor no quita las lágrimas. Seguramente nos va a tocar seguir llorando, pero podemos tener la tremenda convicción que Él nos acompaña, que Él está al lado nuestro, que Él está a pesar de las circunstancias y que Él lo controla. Yo diría, para resumir, como un pensamiento, para el cristiano estar siempre gozoso es una realidad, es una mera ilusión. Para Viktor Frankl llegó a la conclusión que era importante el tener sentido a la vida como algo que es fundamental para seguir adelante. Para nosotros sabemos que esto es tener fe en Dios, que es la base que me da significado a mi vida, a mi esperanza. Si bien la Biblia nos enseña que tenemos que estar gozosos, siempre gozosos, también es verdad que pasaremos por tribulación, o tal vez por penalidades, o tal vez por aflicciones, pero debemos de estar preparados. Y Pablo todavía seguía hablando a su discípulo amado, a Timoteo, recordándole, soportando el sufrimiento como buen soldado. Ten la mente clara, no teniendo miedo al sufrimiento.
También hemos visto que el gozo que el Señor nos da nos alienta porque entendemos que somos amados por Dios y que lo que nos toca vivir es conforme a su voluntad. De que el verdadero gozo no depende de las circunstancias externas, no depende de lo que hay alrededor de mí como que estuviera fuera de control, sino todo lo contrario, Él está dirigiendo nuestra vida. Cuando miro a la palabra y pienso cómo Jesús pudo ser capaz de, en un momento de máximo dolor, tener ese gozo en su interior, como nos mostraba el versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 2, por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, es porque Él tenía claro cuál era la trascendencia. Valía la pena invertir por nosotros. Valía la pena invertir por la humanidad. Valía la pena ese sacrificio. Así que, ¿cómo podemos disfrutar de este gozo? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? El salmista nos dio el ejemplo, nos dio las 3 líneas. Acercarnos a la palabra de Dios. Si no te acercas, va a ser difícil. Tal vez una palabra de ánimo, tal vez un himno te pueda animar, te pueda ayudar, pero acercándote a la palabra de Dios te va a dar perspectiva. En segundo lugar, esa expresión de alabanza a Dios, sabiendo quién es Él, que Él es todopoderoso, que Él controla, como hemos cantado antes, todas las circunstancias. En tercer lugar, cambiar la visión, dejar de una visión de un plano horizontal a un plano vertical, ir hacia arriba, mirar hacia arriba, hacia el trono de la gracia, delante del Señor y en su presencia expresarnos abiertamente, de corazón, lo que sentimos, lo que anhelamos, por en qué momento estamos pasando, entrando al altar de Dios, el Dios de mi alegría. Tal vez las circunstancias no cambian, otras a lo mejor sí. Pero como aprendió César Lewis, sabía que a pesar de ello no estaba solo, que Dios es el que mueve nuestras vidas, que detrás está su voluntad y está el propósito por el cual Él lo ha llevado a cabo. Y hay preguntas que no hay respuesta. Humanamente hablando, no hay respuesta. Bíblicamente podemos sacar muchos versículos. El que lo vive, lo sabe. El que pasa por momentos muy dolorosos, lo conoce. Pero a pesar de ello tenemos a un Dios inmenso, que podemos acercarnos a Él cuando queramos. No hace falta Semana Santa, no hace falta un domingo, no hace falta un día especial. En cualquier momento podemos parar, mirar hacia arriba, delante de su trono, y siendo su hijo, poder decir, Abba, papá, mira, me está pasando esto. Necesito que tú me ayudes, que tú me des perspectiva, que me permitas ver más allá de lo que humanamente hablando pudiera yo percibir. Y hay una promesa, Nehemías lo entendió, que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a terminar, vamos a hacerlo con una oración y que realmente ese gozo del Señor nos ayude en esta próxima semana, en este próximo mes, pero sobre todo en esas circunstancias que tal vez estás pasando, que lo estás viviendo, que a lo mejor el que está sentado a tu lado no lo conoce, solamente tú lo sabes. Bueno, tú no solamente tú, sino el Señor lo sabe y queda siempre la puerta abierta para ir a su presencia. Vamos a orar y que el Señor bendiga este día. Sí, Padre, gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Porque a pesar de las circunstancias que nos toque vivir, experimentar o que nos va a tocar, a pesar de saber que habrá aflicciones, problemas, dificultades, si es que ya no las ha habido, podemos entender
lo que tu palabra nos enseña, de estar gozosos, siempre gozosos. Porque el gozo no es el sinónimo de alegría, va más allá. Es aquel gozo que descansa en la confianza en ti, en que tú estás a pesar de las circunstancias, que tú nos entiendes, Señor, y que tú lo controlas. Y esa esperanza es lo que nos da aliento para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre podemos acudir a ella. Gracias, Padre, porque nos permites expresarnos en adoración a tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre. Y gracias, Señor, porque podemos mirar hacia arriba y decir, Abba, Padre. Gracias, Señor, porque eres mi Padre, eres mi pastor, eres mi guía, mi sustentador, mi consolador, Señor. Gracias porque diríamos y no acabaríamos y nos faltaría palabras para expresar lo que realmente, Señor, tú eres para cada uno de nosotros. En tu nombre te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.